Bien, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro Estrada, decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño para la región Ciudad de México. Y hoy me toca presentar a nuestro invitado del día de hoy para el ciclo, para terminar de hecho el ciclo de conferencias de exalumnos de diseño industrial, jóvenes muy talentosos. Y estuvimos desde el martes con estas pláticas muy interesantes con Santiago Vega, con Omar Avilés, con Sergio Barba, con Caleb Cárdenas y ahora nuestro invitado Eduardo Altamirano, que también es profesor en el campus Ciudad de México, sobre todo el área de prototipos por su experiencia, por todo lo que... Sí. Gracias. Y por todo lo que ha desarrollado a lo largo de su vida también profesional. Gracias, Eduardo, por estar aquí y compartir tu conocimiento. También quiero decir que está con nosotros Miguel Ángel Arjona, director del programa de diseño industrial ahí en Ciudad de México. Pueden estar interactuando en el chat con preguntas específicas para Eduardo y al final hacer una ronda de preguntas. Bienvenidos a todos. Eduardo, adelante. Pues muchas gracias por invitarme, Ramiro. Igual fue un gusto ver a todos mis compañeros exponer durante la semana. Curiosamente, a mi generación tal cual. Bueno, como lo comentaba Ramiro, yo también soy exalumno del campus Guadalajara y justo quise poner estos tres proyectos, por así decirlo, como para iniciar, porque creo que mi interés por el material del que vamos a hablar hoy, que es la madera, empezó como desde muy temprano dentro de la carrera. Había en específico una clase que era como tenías que desarrollar, no sé, como 6 o 9 productos de madera con ciertos requerimientos, por supuesto, y fue desde ahí como que empecé mucho como por, vamos a decirlo, por mi interés y mi pasión por los laboratorios o por el maquinado, vamos a decirlo así, por trabajar los objetos. Sobre todo en el sentido que, desde mi punto de vista, el entender cómo se transforma y cómo se comporta un material es definitivamente un plus o una ventaja al momento de diseñar, que le da como un paso más a lo que estamos haciendo. Y precisamente como que desde ahí empecé toda esta trayectoria, vamos a decirlo así. Entonces, por ejemplo, digo, esa silla probablemente ahorita ya no sería el mismo contexto que cuando la diseñé. Ahí apenas iba en séptimo semestre o sexto semestre, justo con Ramiro y con Caleb de profesores, pero creo que fue donde de verdad desperté, vamos a decirlo así, mi interés por diseñar muebles. Tenía por ahí como que siempre mi intención como alumno fue jamás quiero mandar a hacer algo y todo lo quiero aprender a hacer en el taller, ¿no? Entonces, fue muy complejo, pero definitivamente me dio bastantes habilidades. Entonces, esas mismas habilidades me permitieron irme al extranjero a estudiar en la escuela más importante de ebanistería en la región nórdica, que es Carl Malmsten, o Malmstens Furniture Studies ahorita, en Estocolmo, Suecia. Y ahí desarrollé varios proyectos, todo bajo una misma investigación que le llamé Archipiélago, que no vamos a explorar hoy como tal, pero me gusta mencionarlo porque definitivamente este fue como el parteaguas, vamos a decirlo así, para continuar con la decisión, o bueno, para reforzar esa decisión de diseñar muebles y de trabajar la madera o la materia prima de la madera. Sobre todo porque al final, pues la escuela es una escuela 100% orientada a eso y tiene como un nivel demasiado elevado en el sentido de, pues ahora sí que del prototipaje y de la fabricación como tal. Justo para entrar en el tema, una de las carreras que oferta esta escuela de la que estamos hablando es Cabinet Making o Mobile Sneakery,
que básicamente es ebanistería, vamos a decirlo así. ¿Qué es la ebanistería o por qué lo diferenciamos contra un carpintero? No significa que uno sea mejor o peor. Lo que pasa es que un carpintero puede ser una, vamos a decirlo, se puede englobar en el woodworking o el trabajo en madera, y el ebanista como tal o el cabinet maker sobre todo se acota o se direcciona en su práctica al mobiliario. Dentro de esta práctica, pues siempre la intención es alcanzar el grado de perfección. Es una búsqueda, o esa es básicamente la filosofía, la búsqueda por la perfección absoluta en el maquinado. Hay tres rangos, vamos a decirlo así. Cuando uno es aprendiz, que suele ser antes de entrar a una escuela a estudiar ebanistería. Una vez que te gradúas de este programa, sales como un journeyman, que no encontré la palabra, vamos a decirlo en español, pero es como, pues ahora sí que como un licenciado, por así decirlo, pero que está aprobado por un consejo o un guild de craftsmen y de artesanos a nivel gobierno y a nivel país. Y a través de los años y a través de la experiencia es que logras convertirte en el grado máximo, que es maestro o master craftsman. Cabe destacar que sobre todo, o lo que diferencia al ebanista del carpintero es que tiene algunas de las ramas en las que se puede todavía sobreespecificar, que podría ser como por ejemplo el trabajo en torno, el trabajo entallado, la intarsia, que lo vamos a ver un poquitito, el microlistonado y el maquinado en general como tal. ¿A qué me refiero con maquinado? A saber utilizar las máquinas de corte, de ensamble, etc. Ahora sí que a englobar el proceso como tal de construir un mueble o un objeto de madera. ¿Sí? Les quise poner como primer ejemplo estas técnicas que diferencian al ebanista, sobre todo que esta es probablemente la más conocida, por así decirlo, es el trabajo en torno manual, a través de ciertas herramientas y ciertas máquinas, sobre todo el torno manual y las gubias de tallado. Aquí siempre tenemos como vamos a decirlo, la primera percepción con este trabajo es que lo único que podemos llegar a hacer es con bowls, por ejemplo, o elementos a lo mejor un poquito ornamentales, pero este mismo trabajo en torno nos puede permitir ahora sí que darle detalles o elementos extra al diseño de nuestro mueble, por así decirlo. Después pasamos al tallado, que también es una de las técnicas más antiguas, donde podemos explotar un poco más, ahora sí que el esculpido y la exploración por trabajar la madera de una manera un poco más rough, aunque a lo largo de los años también se han desarrollado técnicas para poder hacer un tallado un poquito más automatizado, por así decirlo, o se ha explorado un poco más como introducir nuevas técnicas. Esto se los estoy pasando rápido porque en realidad lo que quiero que concentrar la plática es más en mi proceso de fabricación y de diseño, ¿va? Igual si van teniendo dudas, estaría excelente que las vayan agregando como a la sección del chat. La intarsia o marquetería es probablemente una de las exploraciones menos explotadas en el mundo contemporáneo, vamos a decirlo, y sobre todo en México, en cuanto al trabajo en madera, que básicamente pues es con una serie de recortes de chapa natural que el mismo ebanista produce, generamos patrones y generamos elementos que después se van a poder, vamos a decir, traducir en una imagen o en una textura o en una superficie dentro del mueble. Si quisiéramos acotarnos a un contexto mexicano, puse esa referencia chiquitita de Don Shoemaker hasta abajo, que pues básicamente fue uno de los que más lo explotó, ahora sí que en el movimiento modernista. Y puse arriba una referencia que es un poco diferente, u otro tipo de marquetería, que se llama Yosegi, que es más una técnica japonesa que consiste en generar pequeños, vamos a decirlo que pequeños pedazos de madera en diferentes formas, después se unan y después se maquinan para dar texturas, formas o colores muy específicos. Y el último, el de la izquierda, pues es ahora sí que un patronaje que se construye a través de chapa para forrar superficies. ¿Va? Esta también creo que, o considero que es una técnica muy poco explorada aquí y que quizás debería explorarse un poco más,
Yo en lo personal he estado tratando de explorarla y me gustaría mucho más todavía. Creo que no he logrado ese punto. Básicamente el microlistonado consiste, ahora sí que no quisiera decir en hacer tu propio tablero, pero sí, a través de cortes muy delgados de un pedazo de madera sólida, logramos hacer pequeñas capas que se convierten ahora sí que en chapa. Esta chapa la podemos moldear sin la necesidad, por ejemplo, de calor, en el sentido del steam bending o el doblado de madera. Entonces, a través de ese doblado, podemos generar objetos que tienen una resistencia mucho más marcada contra, ahora sí que contra la fuerza mecánica, contra las presiones, contra ciertos elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, lo más importante de esto es que el resultado final nos da una pieza súper rígida a nivel estructural, vamos a decirlo, pero también nos permite no tener que utilizar el material comercial que suele ser falso o que ya está procesado, que ya tiene una chapa falsa. Entonces podemos generar nuestra propia chapa y construir objetos que se ven más realistas o que tienen una estética mucho más elevada. Y esto es principalmente de lo que a mí me gustaría hablar, sobre todo en la plática, que es mi proceso, uno de diseño de mobiliario y dos de fabricación o de construcción. Probablemente el listado a la hora de leerlo suena como muy convencional, pero quise sobre todo subrayar esos 3 puntos que están en color rojo. Para mí son cruciales para que entonces el trabajo de un ebanista se desenvuelva de la manera correcta. ¿A qué me refiero? Que si logramos que esos 3 puntos iniciales sean perfectos, entonces el resultado o todo el proceso que sigue, que suele ser el más convencional dentro de una construcción de mobiliario, va a salir perfecta y entonces pues el resultado final del objeto o del mueble va a salir perfecto, ¿va? Entonces, sobre todo, o una de las, vamos a decirlo, pues características muy importantes del ebanista es que planea exageradamente a detalle o es psicótico del detalle en el sentido de la planeación. ¿A qué me refiero con esto? Ahí vamos a explorar bastante y vamos a platicar mucho más en varios puntos. Pues en primer lugar, el punto más importante es conocer todos los elementos con los que va a interactuar el mueble. Tenemos que darnos cuenta que pues al final son objetos que nunca van a ser independientes y que siempre van a tener una relación con algo en específico, sea una acción, sea una persona, sea un espacio. Entonces, no son esculturas en el sentido que sí necesitamos considerar todos estos elementos. En la parte del humano, me refiero sobre todo a entender las medidas antropométricas y saber adaptarlas a un mueble. En la parte del accesorio, sobre todo me refiero cuando interactúa, vamos, el ejemplo más sencillo sería, voy a diseñar una mesa, pero entonces necesito saber qué sillas tienes para saber las dimensiones de mi mesa, por ejemplo, ¿no? Y por último, en el tema del espacio, ahí podríamos irnos a algo tan sencillo o bueno, tan directo como decir muebles fijos o elementos que van a interactuar con el diseño de arquitectura de interiores o, o literal irnos a construir un mueble que va a ser el espacio como tal, ¿no? Esto siempre va a ser como el primer paso que vamos a seguir, como en una receta, vamos a decirlo así. Y es como lo que siempre trato como de hacer énfasis en mi clase de prototipos, como si el primer punto de la planeación está mal, nada va a salir bien. Eso es 100% seguro. O no va a salir como lo esperábamos. En segunda instancia o el segundo paso para mí en mi proceso es comprobar las medidas o corroborarlas, por así decirlo. Hay que siempre, así, no importa el proyecto o la escala que sea, siempre habrá que hacer maquetas volumétricas, que una maqueta para mí siempre las voy a dividir como en 3 etapas. La maqueta con la que simplemente voy a ver el volumen y ahora sí que la proporción del objeto.
la maqueta con la que voy a trabajar para entender si de verdad los ensambles van a funcionar y si las vetas van a funcionar y si en realidad toda la estética y la construcción del objeto va a funcionar. Y por último, la maqueta de ergonomía, que eso se los recomiendo sobre todo para los que tienen estudios, por ejemplo, de diseño de mobiliario, que son bastantes o esto de lo más explotado, pues todos deberíamos tener o deberían tener una maqueta o un jig, un escantillón para medir ergonomía de sillas, por ejemplo. Teniendo este elemento, pues podemos hacer maravillas y asegurarnos que pues, ahora sí que nuestra propuesta de diseño no solo se vea increíble, sino que también se sienta y funcione increíble. Sobre todo aquí porque al final, o bueno, esto es como algo quizás muy interno, pero en todo este mundo del cabinet making y de la ebenistería, el último punto o el nivel más elevado, por así decirlo, es la silla. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar satisfechos de una silla, nunca va a existir esta silla que digamos, esta es la silla que cambió mi vida, siempre va a haber, y siempre va a haber, y siempre va a haber exploraciones, y pues una opción es irnos por el lado, por ejemplo, de Artec, que dice, dejen de diseñar sillas y mejor una sola silla para toda la vida, o seguir explorando y explorando y explorando diferentes tipologías de sillas, como lo hace Åke Axelsson, por ejemplo, que toda su vida se encerró en su casa a hacer pura silla, ¿no? Este tema es un poquito controversial. Igual aquí me quiero detener un poquito. Casi siempre, o vamos a decirlo, la primera manera que se inventan los diseñadores de producto para vender un mueble es los ensambles están súper chidos. O quieren vender, vamos a decirlo, pues sí, quieren vender el diseño del mueble entero a través de los ensambles. Esto está totalmente comprobado y totalmente, vamos a decirlo, pues sí, estudiado en el sentido que los tres ensambles que en realidad funcionan y que son los reales y con los que deberíamos de trabajar en general son estos tres, que es la caja y espiga, los dovetails o las colas de Milano y la media madera. Todos los demás ensambles que queramos explorar al final pues van a ser nuevas exploraciones, pero se van a quedar en eso y no van a ser pues un parteaguas ahora sí que para la industria del mueble, por ejemplo. Si nos vamos ahora sí que a las casas muebleras más antiguas de la región nórdica, por ejemplo, o inclusive al contexto mexicano, si nos vamos a pensar en una silla de canto artesano de Oscar Hagerman, el único ensamble que funciona y que es el que se utiliza es la caja y espiga. ¿Por qué? Porque ya está súper estudiado, súper evaluado y no necesitamos más para entonces, o sea, si le queremos dar más punch a eso de los ensambles, la verdad es que simplemente estamos dándole punch estético, por así decirlo, pero no funcional. Y hay que cuidar mucho eso, porque siempre es como un discurso súper sobado el tema de los ensambles, y pues la verdad es que no da para más que eso. Casi último, en el tema de la planeación, siempre vamos a querer tener pues, estos dos elementos antes de siquiera pensar en salir al taller. Esa es como regla número 1. Al taller no se va a hacer experimentos en tema de ebanistería. Es como bien diferente a, vamos a decirlo, al proceso cerámico, al proceso que nos platicaba, por ejemplo, Sergio en su plática de la onda cerámica. Ahí se presta mucho para la experimentación y ahora sí que para la práctica empírica, la adquisición de conocimiento empírico a través de la experimentación. Y aquí no. Se presta mucho para que todo sea un proceso muy recto, muy lineal y muy planeado. Inclusive, por ejemplo, las evaluaciones finales de un ebanista siempre se van a medir no solo por el desempeño del producto tal cual o del resultado del producto, sino también por su desempeño a nivel calendario y de cómo se organizó, cuántas horas desperdició o cuántas horas utilizó correctamente para trabajar con su mueble. Entonces, la opción más típica que todos conocemos
son los planos técnicos que tienen que estar a la perfección, sin ningún cambio. El plano técnico no se cambia en el taller para nada, se utiliza como se dibujó y ahí se queda. Y en la parte de los templates, pues eso nos va a ayudar básicamente como plantillas para saber armar o para tener formas muy específicas que pues, después nos van a cuestionar un poquito la cabeza. Y por último, yo hago algo muy particular que es como un esquema de trabajo escrito. Llevo pues ahora sí que un cuaderno, una bitácora donde literal escribo todos los pasos para construir y para maquinar lo que estoy haciendo. Eso lo hago como una práctica personal, pero me ha servido bastante porque luego si quiero repetir un mueble, pues ya creo que ya tengo como, ahora sí que pues todo el plan de trabajo muy acotado. Y eso luego cuando lo escribes como que te permite darte cuenta como, no, esto está mal, esto quizás lo debí de haber hecho de otra manera, o esto lo voy a hacer la próxima vez de esta manera y así lo voy a cambiar permanentemente. Entonces, es una manera fácil de regresar a tu proceso y darte cuenta que te equivocaste o que no te equivocaste y que lo estás haciendo bien, por ejemplo. Algo que diferencia siempre el trabajo en ebanistería es buscar, ahora sí que sacarle el mayor provecho a la máquina o empujar al material y a la máquina hasta el último momento posible. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos sistematizar los procesos a través de, por ejemplo, de escantillones, la fabricación de escantillones, para lograr repetir los procesos de una manera perfecta, todos iguales, de la manera más rápida y de la manera más segura, por ejemplo. Puse este ejemplo que a lo mejor no se entiende al 100 para todos, pero por ejemplo, en la imagen del corte de la extrema derecha hay pues ahora sí que pues un rebaje en ángulo en particular, pero el problema que surgió para tener que utilizar un escantillón en esta pieza es que como la pieza era demasiado grande y demasiado larga, si yo intentaba hacer los cortes pues sin el escantillón, uno, no me iban a salir iguales y dos, iba a ser súper peligroso y probablemente me iba a pasar algo, ¿no? Entonces, los escantillones, además de facilitarnos la vida en el sentido de sistematizar, nos permiten hacer el trabajo limpio y seguro, que eso es como la regla de oro en la ebanistería. Limpio y seguro siempre, 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 siempre. Uno no trabaja en máquinas sucias y no las deja sucias. Por fin terminamos la planeación, por así decirlo, y entonces podemos irnos al punto o a la parte del material como tal. En el material también vamos a ver varios puntos tal cual, y esta parte es muy, muy importante para los ebanistas o para los cabinet makers, porque al final se percibe al material como un elemento que se tiene que explotar de la mejor manera posible, casi casi como dándole o rindiéndole un tributo al material en una manera muy poética, vamos a decirlo así. Entonces, van a existir varios factores por los que vamos a elegir ciertos materiales. La primera parte pues, van a ser, o la parte más sencilla, van a ser las propiedades. Dependiendo del tipo de mueble que vamos a diseñar, vamos a seleccionar este tipo de madera, que no nos vamos a meter ahorita en tipos de madera, porque no acabaríamos, pero a lo que voy es que dependiendo del tipo de madera va a responder a nuestro mueble y a ciertos factores, que en este caso escogí 3, al factor estructural, que tan bien funciona ese tipo de madera en específico para lo que quiero hacer, el factor estético, cómo se ve, vamos a decir, en grande escala o en pequeña escala, si las vetas funcionan o no funcionan, si el material hay que trabajarlo demasiado, etcétera. Y el factor, por supuesto, económico, que pues, no va a ser lo mismo diseñar en pino que diseñar en maple, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería la primera parte con respecto al material o la parte más superficial, vamos a decirlo así. Y nos iríamos a la parte más importante, que son los granos, o it's all about the grains. La parte más importante al momento de seleccionar el material. Estas dos ilustraciones, ahorita se las voy a explicar con dibujitos también, como para explorarlo un poquito más, porque me parece súper, súper, súper importante. En el lado izquierdo está una ilustración de un tronco
y las líneas verticales que se ven es la manera por la que por lo general se cortan estos troncos en los aserraderos, sobre todo en la industria latinoamericana, por ejemplo, en México. Entonces, como los troncos se seccionan de esa manera, los tablones que nosotros encontramos en una maderería son como los que está ilustrado abajo, ¿va? Y en el lado derecho, el corte que está marcado del tronco es como lo hace la industria más especializada, donde te permite tener un grado de perfección en la veta y en la composición del tablón. Ahorita vamos a explorar un poquito más de eso. Entonces, regresando un poquito al tema de la izquierda, de la veta tangencial, si nosotros obtenemos tablones como este en la industria mexicana, pues quizás no va a ser la mejor opción para trabajar muebles de alto nivel y de alta calidad por razones estructurales que se va a mover muchísimo el material. Aquí hago un paréntesis y como una nota súper importante es que no se nos puede olvidar que al final la madera es un elemento vivo que siempre se va a seguir moviendo y siempre va a seguir, pues ahora sí que respondiendo a factores como por ejemplo el medio ambiente, sería el más superficial. Entonces, nosotros como ebanistas, o bueno, las personas que se dedican a la ebanistería más bien, tienen que ser muy estratégicos en el sentido de seleccionar el tablón y el corte de ese tablón de la manera más precisa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo viera el frente de ese tablón, tengo las vetas marcadas en esa forma. Si yo secciono el tablón de esta manera, obtengo elementos o piezas de ese mismo tablón que van a estar más lejos del centro del árbol y por lo tanto van a tener más estabilidad en cuanto a su movimiento, ¿va? Entonces, esto no solo va a ser una razón estructural, sino que también va a ser una razón estética que vamos a ver un poquito más adelante. Estética en el sentido que vamos a seguir ciertos lineamientos para lograr que entonces el mueble se vea lo más uniforme y más perfecto posible, ¿va? Entonces, al final, si yo cortara esto, pues obtendría estos grandes polines o estos grandes bloques que después voy a utilizar para maquinar el mueble o el objeto. Y en la parte de la derecha, esta sería la veta perfecta, que le llaman la veta radial. Es muy poco común conseguir este tipo de madera y hay que trabajarlo. Hay maneras de sacar la veta de esta manera a través de cortes en ángulo, pero es bastante desperdicio de material y bastante complicado. Entonces, en cuanto a la opción mexicana o de nuestro contexto, nos iríamos más por esta, aunque en realidad esta es ahora sí que la versión perfecta del ebanista, vamos a decirlo así. ¿Va? Okay. Entonces, regresando otra vez a ese mismo ejemplo de los granos, si yo controlo la manera en que corto esos granos o esos pedazos de mi tablón, voy a conseguir no solo el tema estructural, sino lo mismo que les platicaba, el tema estético. Hay una súper regla que no todos conocen, que igual es un súper buen tip para ustedes como estudiantes o para la gente que se está dedicando a hacer muebles. Se supone que, para empezar, todas las patas de una silla, de una mesa, de un banquito, lo que sea, tienen que verse iguales. Esa es opción uno. Ese es punto número uno, ¿no? Se tienen que ver lo más iguales posibles en el tema de las vetas. Y segundo, podemos controlar para entonces direccionar estas vetas y que todas estén a 45 grados con respecto a un plano y podamos tenerlas a un nivel de perfección. ¿A qué me refiero con esto? Pues justo aquí está dibujado, como lo ven, están hacia adentro y en este caso de esta silla están así y así, ¿va? Entonces, esto, además de ser un elemento o un plus estético, va a controlar muchísimo la tensión con la que se mueve la silla cuando vaya envejeciendo. Entonces, o todo se va hacia afuera o todo se va hacia adentro, pero va en una manera uniforme y entonces la madera se mueve y se expande, vamos a decirlo que hacia todos los lados de una manera congruente. Si hace eso, entonces pues la silla dura más o se hincha de la mejor manera posible y entonces no tenemos que repararla o desecharla, ¿no?
Y pues al final pues es una razón estética como en este caso, ¿no? Podemos dirigir perfectamente los elementos y obtener un grado muy elevado de producto. Aquí, por último, y haciendo un paréntesis esto mismo, o un punto extra a esto mismo, nosotros siempre tenemos que ser súper cuidadosos con la construcción de lo que hacemos, ¿no? Entonces, luego se tiende mucho a que hago el respaldo y la cubierta y el asiento de los muebles de una sola pieza. Tenemos que ser súper cuidadosos con el tamaño de nuestro mobiliario o el tamaño de la pieza con la que estamos trabajando para decidir entonces si las cosas van a ser de una sola pieza o si las vamos a hacer de microlistonado. ¿A qué me refiero? En este caso, esto es un ejemplo muy particular. Aquí, el problema principal que encontramos o como lo acotamos al momento de diseñar es, ok, esto es una cajita para papel, ¿no? Que tiene un mecanismo aquí adentro que ustedes no pueden ver, que hace que la tapa, vamos a decirlo, se cierre a presión y se abra a presión. Entonces, ese golpe va a ocasionar que entonces el material se desgaste muy rápido. Por eso mismo, entonces decidimos utilizar material microlistonado. Esto que se ve aquí no es sólido como tal, sino que se generaron un montón de layers de madera súper delgada a casi menos de 1 milímetro y después se pegaron y se prensaron para generar un bloque con más estabilidad. Esto me permite que mientras yo estoy pegando esas layers, interactúo las vetas o las intercalo para entonces generar una fibra que va a controlar por completo el movimiento de mi objeto. Entonces, hay que ser estratégicos cuando tenemos que utilizar un tipo de madera o bueno, no un tipo de madera, sino un formato de madera, si es sólido o microlistonado, por ejemplo, ¿va? Hay que ser demasiado atentos en lo que estamos haciendo, porque pues al final eso va a ser una garantía de que nuestro mueble va a durar. Y por ejemplo, a mí se me ocurriera hacer un asiento de una silla de una sola pieza, como es una pieza tan grande, estoy muy seguro que en 2 años se va a doblar, ¿no? Entonces hay que entender cómo se va a mover el material para evitar que lo haga y ser súper pues precavido. Y eso nos va a dar como un plus al momento de vender nuestros objetos y no quemarnos de que se rompió o se dobló o lo que sea, ¿no? Lo que sigue aquí, ya que tomamos todas estas decisiones, es algo que no toda la gente acostumbra y que es un súper buen tip para cuando estás trabajando. Si yo hago un precorte, ¿a qué me refiero con esto? Si yo corto sobrados todas las piezas con las que voy a trabajar y las dejo secar entre comillas, una semana, cuando regrese a esas piezas, muy probablemente se van a haber movido. ¿A qué me refiero? A que probablemente se van a torcer en un sentido. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que si yo corto las piezas exactas desde un inicio y las dimensiono y las canteo y las cepillo, cuando regrese, si no terminé, probablemente esas piezas ya van a estar chuecas. Entonces no estamos permitiendo que el material se mueva lo máximo posible. Si vemos, por ejemplo, un pedazo así, si yo hago un corte aquí, esto va a liberar presión y va a liberar humedad y va a liberar temperatura, etc. Entonces, probablemente, si esta pieza estaba derechita cuando la corté, a lo mejor pues se podría torcer quizás así, o se podría torcer a lo mejor de este lado, qué sé yo, ¿no? Entonces, como ahí todavía no la dimensioné, sino que solamente la separé del tablón, pues no me afecta nada, nada más en el siguiente paso, pues voy a tener que limpiar ese error. A diferencia que si yo la hubiera dimensionado desde un inicio, pues ya no la voy a poder alterar una vez que me doy cuenta que tiene un error, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí no quisiera entrar muy a detalle, porque pues al final es un proceso muy estandarizado, en el sentido que se cantea y luego se cepilla y se acabó, ¿no? El único detalle aquí es como tener mucho cuidado con la dirección de las vetas para evitar que el material se dañe y que no se cepille de la manera uniforme o que no se cantee de la manera uniforme.
el truco aquí o lo principal es que si nosotros tenemos nuestras máquinas al 100, probablemente después de este paso no vamos a tener que darle acabado a las piezas, o sea, no los vamos a tener que lijar. Si nuestro cepillo y nuestra cantidadora están al 100, así con una estrellita, no vamos a tener que hacer un proceso extra porque entonces ya va a salir perfectamente dimensionado, ¿va? En términos de corte, lo que siempre pues hay que entender que hay dos tipos de corte. Uno es el transversal, que ahí se me fue una R, y el longitudinal. El transversal se refiere pues a cortar en dirección opuesta o contra, vamos a decir, contra la veta o partir la veta, por así decirlo, y el longitudinal a lo largo del tablón. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de tener discos variados para sus tierras, pues hay que tener por lo menos 4. Uno va a ser el disco así maestro o el disco de oro, que no tiene nada especial. De hecho, es el mismo disco que el de los aglomerados, es como de 70 dientes, por ejemplo. Pero lo que tiene especial es que nada más lo utilizamos para madera sólida. Entonces, no estamos golpeando los dientes contra, por ejemplo, la resina de los aglomerados o todo el aglutinante que tienen los aglomerados. Eso le va a quitar filo y va a hacer que entonces nuestro corte esté sucio. Como les mencionaba, el disco para aglomerados pues es el mismo, y el disco transversal sí es diferente. Son como, pues es un disco estándar como de 40 o de 60 dientes, y el único que es muy, muy diferente pues es el que es de cortes longitudinales, que es como de 24 dientes, lo que evita que cuando estás haciendo el corte no se te apriete la pieza y no se vaya apretando a lo largo del corte, por así decirlo, ¿va? En este, o cuál sería mi tip en la parte, o mi consejo en la parte del armado, hay que ser súper pulcros en la manera que armamos, cuidar el desecho del pegamento, cuidar si estamos lastimando el material con las prensas, si estamos ahora sí que ensamblando mal. Aquí, por ejemplo, podemos volver un poquito al término que les platicaba de las vetas. Esto es una pata, este ejemplo, de un banco, pero como es demasiado gruesa y demasiado pues, choncha y sólida, está fraccionada en varios listones que después están ensamblados. Es el mismo tablón, pero está separado y después está invertida la veta. ¿A qué me refiero con que está invertida la veta? Si ustedes se alcanzan a ver, aquí está la dirección en 45 grados, después brinca 45 grados, después otra vez y después otra vez. ¿Qué me va a permitir esto? Que esto se mueva de una manera uniforme, o sea, todo el tablón se va a mover de una manera uniforme y entonces no se va a enchuecar la pata de mi banca, que sería lo más contraproducente, porque entonces pues, si está chueca la pata, pues va a estar súper chueco y se va a sentir cuando me siente, ¿no? El último tip que les daría, que siempre pasa mucho, es que no limpiamos correctamente el pegamento y cuando ponemos el acabado se nota muchísimo el pegamento. Entonces, hay dos opciones, lo limpian con una espátula y con un trapo ligeramente húmedo, y la opción más pro es una vez que hacen eso, con una lámpara UV, la ponen contra la madera y van a poder ver si se ve el pegamento, por ejemplo. Este es un súper tip oculto de ebanista que les puede servir muchísimo, muchísimo para evitar tener que corregir errores. En la parte del detallado y el acabado, ahí eso es otro tema que se recurre mucho y que pasa mucho. No sé quién empezó a decir que había que pulir el material. No sé por qué a alguien se le ocurrió hacer eso. ¿Qué pasa cuando pulimos la madera? Cerramos el grano. Entonces, si cerramos el grano, significa que cuando pongamos el acabado no va a entrar hasta dentro de la composición del objeto, por así decirlo. Y aparte de eso, pues, se va a sentir como plástico. Entonces, ¿qué sentido tiene tener muebles de madera natural si se van a sentir como plástico? Entonces, lo que yo siempre, o mi regla es no más allá del 240, así la lija, arriba del 240 está de más, ¿va? Yo lo dejo así en un rango entre el 220 y el 240, y los únicos dos acabados que utilizo es pues la variedad de productos de esa marca que se llama Osmo, esta es una, y el otro acabado que utilizo, que solo he hecho como 2 veces, es el jabón danés.
que es una mezcla preparada muy específica para dejar ahora sí que una película muy, muy delgadita y mate sobre los muebles, por ejemplo. Y bueno, pues ya al último, pues tenemos el resultado final, después de todo el ensamble, de todo el acabado, pues llegamos a un mueble de alto nivel en fabricación y en diseño, por así decirlo. Y pues creo que ahora sí ya es todo, justo terminamos a tiempo, entonces no sé si hay preguntas o dudas, comentarios y lo que sea. Gracias por escucharme. Perfecto, muchísimas gracias, Eddie. Realmente, digo, es todo un tema muy grande, tiene muchísimo desarrollo, especialmente el tema de cómo la ebanistería no solamente se trata de la técnica, sino del proceso y la forma de analizar cómo vas llevando esa estructura en tu trabajo, el cómo realmente tienes que tener muchísimo énfasis y mucho enfoque en cada uno de los detalles desde el principio, desde la planeación hasta la ejecución y los acabados. Entonces, con esto voy a abrir las preguntas. Ya tenemos unas desde el principio de la sesión. Entonces, las voy a comenzar a leer. ¿Cuál es el tiempo promedio ideal en cada punto o en cada aspecto de los que has desarrollado para que tomaría el desarrollo hasta el resultado final en el diseño de un mueble? Híjole, no, pues es que eso es como muy complicado, como tener un tiempo promedio en horas, porque depende de muchísimos factores que ahora sí que son personales, como en la rapidez. Eh, Ahora sí, pues sí, tal cual, en la rapidez en la que ejecutas, ese sería mi punto de vista. Y dos, también depende mucho de, pues ahora sí, desgraciadamente, o el comentario hater quizás de la noche sería, pues depende del cliente, ¿no? Entonces, si tu cliente no te va a esperar a desarrollar una silla de verdad, que debería ser, o sea, desde mi punto de vista, si quieres una cantidad de tiempo, una silla se le debería de tomar por lo menos 6 meses en el diseño, ni siquiera en el desarrollo, en el diseño. Pero pues es muy complicado lograr tener ese tipo de clientes. Eso ya es más como con casas muebleras muy importantes. Entonces, si haces, por ejemplo, las sillas de un restaurante, ahí dependes un montón de esto y, híjole, pues es bien difícil darle el tiempo promedio. Yo creo que sobre todo tienes que encontrar ahora sí que un equilibrio eh, en ti mismo de decir, de saber aceptar cuando un diseño ya está bien, por así decirlo, como porque le podemos seguir rascando y le podemos seguir rascando, pero no es la intención. Al final siempre tiene que existir un punto en dejar ir el diseño y decir, ya, hasta ahí y se acabó. No sé si responde. Claro, desde luego. Y también es muy interesante porque creo que uno de los temas de los que hablaste, como en ebanistería es muy evaluado o muy tomado en cuenta el factor del tiempo y del Sí. cómo puedes optimizar los procesos y también ser consciente del contexto en el cual se están solicitando estos trabajos. Bueno, continúo. ¿Qué sugerencia le darías a los alumnos para poder iterar sus modelos desde casa, tomando en cuenta las condiciones de no tener acceso a un taller? Ok, pues mucho material prefabricado. La neta es que teniendo Pink Foam, que es esta placa de espuma rosa para arquitectura, teniendo eso puedes hacer muchísimas maquetas. Entiendo, pues, si no tienes taller, pues eso lo cortas con cúter. Entonces, la neta, yo exploraría lo más que pueda, porque como es un material tan fácil de cortar y que es tan, pues ahora sí que tan choncho o tan, pues sí, tan sólido y tan voluble, por así decirlo, pues es muy fácil explorar con eso. Y también otro tip que a lo mejor es un poquito más 2D, pero con cinta para enmascarillar, o sea, cinta azul que es para pintar, en una pared podemos trazar las siluetas y con eso darnos cuenta mínimo si la proporción, por ejemplo, de lo que estamos haciendo está súper mal o está bien, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es rasparle y encontrar las maneras de hacerlo. No sé, a lo mejor ya tienes una banca o una silla en tu casa y nada más le hackeas, por así decirlo, el respaldo y el asiento para comprobar que tus medidas están correctas en cuanto a los ángulos y todo eso. O sea, yo creo que es un trabajo muy de ser ingenioso y de saber hackear lo que estás haciendo. Claro, desde luego. Nos preguntan, ¿qué pegamento recomiendas utilizar?
Eso es como, a veces justo mis alumnos como de los grados más chiquitos, o sea, siempre o sea, me dicen como que sí estoy bromeando, pero el pegamento blanco profesional es el ideal para los muebles. Muchos dicen que utilizar el pegamento amarillo es mejor, pero a mí en lo personal el amarillo al momento de limpiarlo deja más mancha y entonces es más difícil como hacer ese merge entre el pegamento y el material. O sea, como que se nota más. Entonces yo siempre uso pegamento profesional blanco. ¿Para alguna marca en especial? De la que tengas No, o sea, contacto. ahorita les escribo unas si quieren, pero pues en realidad no tengo una marca especial. He utilizado el de Comex, he utilizado el blanco, pues el bote blanco tal cual, que se me fue el nombre ahorita por alguna razón. Entonces no tengo una marca preferida, pero es la que siempre uso, el El bote blanco con 350. rojo tal cual. Ajá, el 350. Ok, ¿nos podrás repetir de nuevo el nombre de la universidad en Estocolmo en la que hiciste la especialidad? Sí, se los escribo. Ya lo compartí, Eddie, con la liga. Ah, perfecto. Muy Perfecto. bien. Sí, es ¿Cómo Mom evitar que Sense las... Furniture Studies o... Va, continuamos. ¿Cómo evitar que las tiras de Se madera trabó Miguel. delgadas se pandeen? ¿Qué? ¿En qué contexto? O sea, por ejemplo, eh, o sea, tienen que estar sujetas a algo. No sé si eso responde a una pregunta, pero eh, tienen que estar sujetas de alguna manera. No sé cómo explicar eso. O sea, ¿en qué contexto? Porque, bueno, cualquier material, si lo tienes sobre vamos a decirlo, sobre una mesa o en un rack y no lo trabajas, se va a pandear. Eso no lo puedes evitar. No hay manera de evitarlo. Tendrías que tener una cámara de control, o sea, donde guardas tu material tendría que estar controlada la temperatura y la humedad, pero no se puede. Entonces, ¿cómo evitas eso? Justamente con el tip que les di, que primero cortan y dejan que el material se mueva todo lo que se quiera mover, por así decirlo, y ya después lo dimensionan y lo pegan en ese momento para que entonces no se les mueva nada. Claro. ¿Qué selladores utilizas como nitrocelulosa, etcétera? Solamente los dos que puse aquí arriba, que son el Osmo y el jabón danés, pero si tuviera que elegir uno como muy comercial, sería la nitrocelulosa, pero mate, aplicada con muchísimo cuidado para que no se sienta como plástico precisamente. O sea, luego hay gente que le aplica como 100 capas y entonces está la madera y luego hay una película de 1 milímetro de acabado. No lo haría. Entonces, pero si tuviera que escoger una comercial, pues sí sería nitrocelulosa, definitivamente. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo es recomendado para la etapa de precorte? Una semana por lo menos. Sí, una semana. Es que también si lo dejas ahí, luego lo que pasa o el problema principal que tenemos los diseñadores es que ya dejamos el material y se quedó y se te olvidó el proyecto y ya no lo hiciste. Entonces una semana a dos máximo para que entonces el material se mueva todo lo posible y ya lo puedas trabajar. Ah, perfecto. En caso de estar trabajando para un mueble para exteriores, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para tomar en cuenta el desgaste que requiere estar en la intemperie? Pues primero que nada, el tipo de madera que vas a utilizar, eso sería desde un inicio. Habría que entender las maderas que resisten más ahora sí que los climas tropicales y el ambiente más húmedo, por así decirlo. Por ejemplo, la teca. Eso sería desde un punto, entender primero el material. Segundo, hacer muy bien o tomar de una manera muy adecuada las decisiones conforme a la estructura que les comenté, a la dirección de los granos y a las dimensiones de las piezas. Porque mientras más grande sea la pieza, más fácil de doblar se va a hacer. Sobre todo las cubiertas, las superficies. Por eso les dije, los materiales más delicados o las partes más delicadas para trabajar un mueble son las cubiertas, en el caso de las mesas, y en el caso de las sillas, el respaldo y el asiento. Entonces, hay que planear muchísimo eso y hacer ensambles súper adecuados. Luego hay mucha gente que piensa que los ebanistas y que los cabinet makers están peleados con los cerrajes
o con la tornillería, como por ejemplo las pijas, pero en realidad no. Hay maneras de utilizar pijas, por ejemplo, para evitar que entonces se mueva el mueble, como jalarlo, por así decirlo, y después ocultarlas. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la imagen que se ve ahorita, hay dos taponcitos de madera que tienen una veta súper marcada, pero abajo de ese tapón de madera hay pijas. Entonces, hay maneras de hacerlo de la manera correcta y no significa que esté mal el mueble por tener pijas. Simplemente es un contexto donde sabes que se va a utilizar muchísimo y no puedes confiar nunca en el pegamento nada más. Claro. Hablando un poco sobre el proceso de conceptualización, ¿cuál es tu proceso como tal y en qué te inspiras para hacerlo? Eso está buena. eh, la verdad, antes sí veía muchísimas referencias y como que abusaba de eso, sobre todo cuando era estudiante, pues, o sea, como que tenía que está bien tener una cultura visual de lo que se está haciendo, eso es súper obligatorio, pero lo malo es que luego, pues, permea un poquito y o sea, como que afecta un poquito. Entonces, mi proceso ahorita viene más de observación tal cual de algo muy específico. Si es la observación de un gesto en particular, como por ejemplo cómo me voy a sentar, si es la observación de un perfil, vamos a decir que estoy diseñando con metal y entonces encuentro un perfil que me parece súper interesante y a través de esto desarrollo algo. O sea, siempre es muy, o últimamente, más bien, mi proceso se ha dado a eso y sobre todo desde que hice este proyecto de Archipiélago, me basé mucho en lo que estaba sucediendo y en las lecturas que tenía y en la historia. O sea, eso sí se los recomendaría muchísimo, que lean un montón y que tengan una cultura, sobre todo de la historia de lo que están haciendo, muy, muy, muy marcada. Entonces, ahorita eso es lo que hago. Sobre todo, si tengo una referencia, es una referencia o sea, del siglo XVI, por ejemplo. Claro. Eso me sirve, o a lo mejor encuentro una técnica súper interesante y a través de esa técnica diseño, o a través de un material. O sea, eso es lo que más hago. La observación, la decisión de un material o la decisión de una técnica o de un proceso de fabricación. Aquí a lo mejor hay personas que piensan que solo hago objetos como de madera, pero pues no, también, como soy diseñador de producto, pues en realidad también hago otro tipo de cosas y sí trato como de explorar muchos procesos antes de tomar la decisión de el diseño final, por ejemplo. Claro, y hablando de esto, creo que la siguiente pregunta está relacionada. ¿Hay alguna bibliografía que nos recomiendes para aprender de ebanistería? Híjole, sí, por ejemplo, les voy a pasar, eh, él justo fue un estudiante de esa escuela, pero es gringo, bueno, mitad gringo. Él hizo varios, vamos a decir, manuales de ebanistería. Eh, por eso no les pongo el título tal cual, más bien les pongo así como el autor o el cabinet maker. Pero la verdad, si quieren explorar más en términos de bibliografía, busquen en particular una técnica y esa técnica, explórenla más. Es, ahora sí que este oficio es totalmente de, pues ahora sí que de investigar y de aplicar los conceptos, pero aprendiendo. O sea, tienes que durar totalmente, o sea, tienes que hacer las cosas tú por tu cuenta y cómo explicarlo, pero es un oficio que tienes que practicar demasiado. Es como si fuera un deporte. No puedes, o sea, no importa que en el oficio tengamos nuevas máquinas y que obviamente la tecnología mejore, si no sabes utilizar de la manera smooth y cool una escuadradora o una sierra o lo que quieras, no van a salir las cosas tal cual. Entonces, antes de mencionarles bibliografía, preferiría mejor que busquen en particular ejercicios y empiecen a explorar esos ejercicios en el taller. Esto es un oficio totalmente de meter las manos. Claro que pues, está bien, bien chido que tengas un background de historia y que busques sobre todo eso, como cómo se construían las cosas antes, cuáles eran los muebles que se construían antes, por qué se construían de esa manera, para que entonces entiendas mucho la práctica y cómo se utiliza la herramienta tal cual. Claro.
Bueno, ahorita se nos van acumulando muchísimas preguntas. Yo creo que sería bueno, Ra, que nos ayudes a determinar un tiempo, si lo crees prudente. Yo seguiré leyendo y yo creo que tú nos dices, ¿no? Un ratito Eh, más, tal vez. yo creo un par de minutos, Miguel, Perfecto. Muy bien. y ya cierro y agradezco también a los invitados y también a los conferencistas que están por aquí también en el foro. Perfecto. Entonces, nada más continuamos con un par de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el listonado y el chapado hablando estructuralmente? ¿Cuál es la diferencia entre qué, perdón? El listonado y el chapado, estructuralmente hablando. Eh, ok, el microlistonado sobre todo se saca con base a, vamos a decirlo, a un pedazo sólido, ¿ok? Entonces, teniendo un tablón sólido, yo hago las chapas, por así decirlo, y el enchapado, por lo general, es ahora sí que un forro, vamos a decirlo. El enchapado literal, así el término enchapado tal cual, eso es lo que es forrar una superficie que puede ser de una madera más barata o que puede ser de una manera más dura, pero que aparte le quieres cambiar el exterior o que puede ser de un aglomerado, eso sería el enchapado en términos técnicos. El microlistonado literal es que a base de cortes hacemos láminas y esas láminas las regresamos de nuevo a un sólido. O sea, esas las volvemos a convertir en sólido, pero con un proceso que conlleva un molde, conlleva un molde, pegamento base poliuretano, agua y quizás prensas. Esto sería como lo que necesitamos para el microlistonado, por ejemplo. Muy bien, y aquí ya nada más un par de preguntas. Bueno, en primer lugar, aquí hay un cumplido, que envidia le tengo a tus alumnos. Y el otro es, ¿con qué tipos de madera sucede más que haya una deformación al cortar? Sobre todo, lo malo aquí, sobre todo, eso es muy, vamos a decirlo, difícil de contestar en el sentido que depende mucho de dónde viene la madera. Mientras más húmeda, más movimiento va a tener. Entonces, híjole, yo creo que las maderas que tienen una composición más resinosa eh, tienden a, pues ahora sí que a resistir un poquito más en algunos movimientos. Por ejemplo, el pino podría resistir un poco más, pero no es tan fuerte estructuralmente hablando, por ejemplo. Y las maderas tropicales, que ya están acostumbradas a, ahora sí que pues, a un clima más húmedo, pues tienden a recibir y a controlar más el doblado, por así decirlo. Yo con las que trabajo y que me han funcionado bastante es el haya, el poplar o álamo aquí en México, el abedul, el pino, pero el pino bien seleccionado y de primera calidad, y pues también algunas más, obviamente pues el encino ayuda bastante, el fresno, pero ya son un poquito más caras. Y pues las más duras probablemente son las que se van a doblar menos, por ejemplo, pero también van a ser las que vas a tener más problemas trabajando, como eh, el salam, la parota, que no deberían usarla porque está en peligro de extinción. Ahí vi que algo decía de deforestación, entonces toda esta gente que quiere seguir usando maderas de ese tipo, como el salam y la parota, no, justamente ni la caoba. Pero sí. Claro, y bueno, vamos a cerrar. Hay otras preguntas, pero vamos a encontrar el foro adecuado en el cual nos puedas ayudar a contestarlas y poder Claro. compartirlos a los demás. Pero bueno, esta última puede ser un poco interesante para la mayoría de los estudiantes y es cómo combinas o cómo utilizas tú el tema de los procesos computarizados como el CNC con los procesos manuales. Ya, ok. Eso es todo un tema en el mundo del cabinet making, porque obviamente hay que saber aprovechar estos procesos que ya tenemos de control numérico. Antes yo era como muy cerrado a eso y últimamente desde que tengo acceso sobre todo a ese tipo de cosas los he explorado muchísimo más. Pero yo creo que hay que encontrar un balance muy marcado. Eh, hay muchísimas personas
que creen que porque está hecho en control numérico va a ser mejor y siempre suele ser lo contrario. Entonces, yo los utilizo de una manera muy controlada, en el sentido que no abuso de ellos, esa es la primera cosa, solo, o más bien, antes de pensar en utilizar el control numérico, pienso si lo puedo hacer de una manera, a mano. Y cuando hablo a mano no me refiero a literal tallando. Hay maneras de ser ingenioso, que eso es parte clave de ser un ebanista, vamos a decirlo, de verdad, de elevar tu nivel como ebanista, es que encuentres la manera de, con lo que tienes o con las máquinas que no son de control numérico, lograr resultados increíbles. Entonces, siempre hay que evaluar mucho eso, como, esto sí vale la pena hacerlo en CNC, esto no. Hay mucha gente que le encanta cortar tableros porque les da flojera. Entonces, va a depender mucho de eso. Y yo, por ejemplo, lo utilizo sobre todo a veces para respaldos. Por ejemplo, este respaldo, por ejemplo, ¿no? Que tiene este detalle maquinado. O sea, para cosas muy específicas, pero trato de, si puedo hacerlo a mano y aprender algo de eso, pues mejor, mucho mejor, o sea, que simplemente el CNC. Desde luego. Pues agradezco mucho tu tiempo con esta sección de preguntas y respuestas. Continuamos y cerramos esta sesión con Ramiro Estrada. Muchas gracias. Gracias, Miguel, también por acompañarnos en las 5 pláticas. Eddie, muchas gracias por compartir y sobre Muchas todo gracias. una plática muy precisa y con mucha información muy buena, al igual que las otras pláticas. Por aquí vi a Omar Avilés, por aquí vi a Caleb Cárdenas, aquí a Sergio Barba y a Santiago Vega. Y quiero agradecerles también pues a ellos que estuvieron con nosotros esta semana. Bastante nutrida de información. Todas las sesiones se grabaron y bueno, se van a poner a disposición obviamente en las plataformas tecnológicas y redes sociales del programa de diseño industrial. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias.